libro de Ezequiel. Allí estamos teniendo nuestra serie de mensajes, pregoneros de la justicia divina. Pregoneros de la justicia divina. Ya estamos finalizando esta serie, ya nos falta poco. No voy a completar los 48 capítulos que tiene, porque luego del capítulo 40 comienza con todo lo que es el templo, y eso lo voy a tomar más adelante para hacer una serie de enseñanzas en todo lo que es el templo del Antiguo Testamento. Pero lo vamos a ver más adelante, más profundo. Así que muy posiblemente llegaremos hasta el capítulo 40 de Ezequiel y comenzaremos con otra serie de mensajes. Capítulo 37 de Ezequiel. Nuestro título de este mensaje es El Valle de los Huesos Secos. El Valle de los Huesos Secos. Y nuestro tema que vamos a tratar es la salvación y la transformación son de Dios. La salvación y la transformación son de Dios. La Biblia está llena de historias espectaculares, está llena de relatos y acontecimientos espectaculares de Jesucristo, como por ejemplo, cómo Jesús sanó a un hombre que tenía la mano seca, cómo Jesús sanó a una mujer que tenía flujo de sangre, cómo Jesús sanó y restauró la carne y la piel de un leproso, cómo sanó a una persona que era paralítica, cómo sanó a un ciego, y cómo levantó también de los muertos a una niña que era recién fallecida. Las Escrituras están llenas de eventos increíbles, o sea, de eventos que no se pueden creer si no es a través de la fe. Porque son obras maravillosas, son obras de Dios. Es el poder solamente de Dios y no del hombre. Así que también encontramos en este capítulo 37 una historia realmente sorprendente, increíble, donde la mano de Dios opera en el pueblo de Israel, pero también opera en nuestras vidas, opera en nosotros. Como nombrábamos al principio, la salvación y la transformación son de Dios. Ezequiel capítulo 37 es un capítulo que nos va a hablar de una Israel muerta que es reavivada y regresada a su propia tierra por la gracia de Dios, por el poder de Dios. Como el Valle de los Huesos Secos, que ahora vamos a leer, que se termina transformando en un ejército sorprendente de personas, así el Señor, por su poder, puede transformar las vidas y las situaciones más desesperanzadas. Que quizás alguno de entre nosotros todavía no ha sido transformado o tiene una vida completamente desesperanzada. Como en este capítulo vamos a ver que Dios puede hacer algo sorprendente, algo grande en nuestras vidas. Versículo 1 al versículo 10 vamos a comenzar leyendo. La mano de Jehová vino sobre mí, dice Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Presten atención a la lectura, luego lo vamos a explicar. Y me hizo pasar cerca de ello por todo en derredor, y he aquí que era muchísimo sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera los huesos que estaban allí. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso.
Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. Y dirán, entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Durante mucho tiempo se suponía o se entendía que este texto se refería a una resurrección general. En algún momento de la historia, los hombres que habían muerto, en algún momento iban a volver otra vez a sus cuerpos físicos que ya estaban enterrados. Pero el texto lleva su propia evidencia de que no se refiere a una resurrección física, sino que es una visión profética. El versículo 1 dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Esto no era un hecho real físico. Esto era una visión que Dios le estaba mostrando específicamente a Ezequiel. Estaba destinada esta profecía a alentar a los judíos por su condición actual, que estaban en angustia, estaban en una tierra lejana. Ahora, tal resurrección física general o el retorno al cuerpo material no tiene lugar aquí. Así que sáquenlo de su mente. No está hablando literalmente de esto, siendo que los cuerpos nuestros son cuerpos naturalmente caídos por el pecado. Y nada que está corrompido por el pecado puede entrar en el reino de Dios, puede entrar en el cielo, en la ciudad celestial. Por lo tanto, la resurrección no es el surgimiento del cuerpo muerto físico, sino el surgimiento del hombre vivo, el hombre interior. A eso es a lo que vamos a estar refiriéndonos, hacia la vida espiritual. Por lo tanto, este capítulo nos describe la visión de Ezequiel, la cual la podemos dividir en tres partes. Según lo que hemos leído del versículo 1 al versículo 10, podemos decir que en primer lugar, Ezequiel tuvo una visión en la que fue llevado a un valle de huesos secos. Estaban muertos. En segundo lugar, Dios le manda a profetizar. Les manda a predicar la palabra. Y entonces los huesos comienzan a unirse, empieza a haber tejido, empiezan a estar los tendones, la carne y la piel, pero aún seguían muertos. Entonces, en tercer lugar, profetiza al Espíritu, que el Espíritu viene sobre esos cadáveres y comienzan a tener vida. Ahora, ningún poder del hombre puede llegar a hacer una cosa de esto. Solo es el poder sobrenatural de Dios quien puede hacerlo. Y de cierto lo ha hecho y lo hará y lo va a hacer, porque Dios es poderoso. Ahora, ¿qué significa esta visión? Versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Versículo 14, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Este capítulo 37 está estrechamente conectado con el capítulo 36 que vimos anteriormente.
Pueden ver que dice, y pondré mi espíritu sobre vosotros. Eso lo vimos en el capítulo 36, una profecía donde Dios iba a enviar su espíritu y nos iba a regenerar y nos iba a hacer un pueblo suyo y demás. No lo voy a tocar ahora. Pero también terminaba el capítulo 36 diciendo en el versículo 34 y 35 y demás, que el pueblo de Israel iba a ser restaurado en su tierra. Iban a ser llevados nuevamente a Israel, e iban a ser bendecidos y prosperados. Entonces, lo que estaba diciéndoles a través de esta visión del Valle de los Huesos Secos, es que los israelitas se sentían en esta posición al estar en cautiverio en este momento. Ellos estaban completamente desesperanzados. Entonces le dice, profetízales a ellos y diles que ellos, al igual que este valle de huesos secos, van a ser restaurados, van a ser transformados, y solo por el poder de Dios, solo por mi poder. Van a ver algo extraordinario, y entendamos lo que significa extraordinario. Es algo que está más allá de lo ordinario, algo que está más allá de lo normal. Esas cosas hace el Señor. Hace cosas imposibles para los hombres. Así que ahora estos israelitas no solamente iban a volver a sus tierras, e iban a recibir vida a través del Espíritu de Dios, sino que también nos dice en el versículo 15, en adelante, estamos haciendo un pequeño resumen de lo que es el capítulo, para luego poder hacer una aplicación. En el versículo 15 en adelante, vamos a leer desde el 16, le dice, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Una firma, ahí tenía que poner en un palo. No sé si con un fibrón, no creo que tengan un fibrón en aquel tiempo, pero quizás tallándolo, no sé. Tenía que escribir en el palo esta frase. Y luego dice, toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Ahora, dice, júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Ahora tenía que tomar a los dos palos de su extremo, ponerlo uno con el otro, atarlos, unirlos y quedar un solo palo entre estas dos zonas de Israel. Versículo 21 dice, y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. El pueblo de Israel, recordemos, en la historia, se dividió luego del reinado de Salomón, con el hijo de Salomón, que es Roboam. Él cometió errores, no siguió el consejo de los ancianos, y lo que provocó con su necedad, con las decisiones de su juventud, es que el reino de Israel se dividiera. Ahora quedaba la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, quedó con Roboam, y con Jeroboam quedaron las otras 10 tribus. Por eso es que se lo divide la tribu del norte, la tribu del sur, la tribu de Israel y de Judá. Por eso está dividido de esta manera. Ahora, no solo ellos iban a ser restaurados, como se prometió en la profecía anterior, que iban a ir nuevamente a su tierra, estaban en cautiverio, van a volver, les promete el Señor, pero no solamente les promete eso, sino también les promete que ahora van a estar juntos. Ahora van a ser una nación. Ya no van a ser dos partes de Israel. Ahora van a ser uno. Van a ser uno, y les dice, van a tener un gobernante. Van a tener un solo rey, y ese será mi siervo David.
Pero ¿cómo? ¿David no estaba muerto? Por supuesto que está muerto, y no está hablando del rey David que murió, está hablando de Jesucristo. Versículo 24, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Al llamar al gobernante que iba a estar sobre ellos, David, lo que estaba diciendo era que iba a ser del linaje de David, que tendría el derecho al trono, que estaría bajo el agrado y la autoridad de Dios. Ahora, ¿cómo se lo llamaba a Jesucristo en el Nuevo Testamento? El hijo de David. Lo llamaban del linaje de David, lo llamaban de esa manera. Ahora, esta profecía que estaban nombrando en este momento se ha ido cumpliendo en parte. Lo que quería Dios, lo que quiere Dios, es unir a todo el pueblo de Israel bajo una bandera, bajo un gobierno, bajo la fe de Jesucristo, el Mesías. Esa era la idea, es la idea. Ahora, estas profecías se cumplieron parcialmente. ¿Desde qué momento? Se fueron cumpliendo desde que Israel, estando en Babilonia, volvió a la tierra prometida. Volvieron a su tierra. En segundo lugar, cuando Cristo vino a esta tierra, murió en la cruz, resucitó, fue al cielo y envió el Consolador, el Espíritu Santo, para que esté en este mundo. Pero también se cumplió en otra parte, en 1948, cuando consiguieron la independencia, se formaron como nación. Pero todavía falta una parte, porque ciertamente fueron a su tierra, se convirtieron en una nación, Dios ya envió su Espíritu Santo para que puedan conocerle, pero todavía no se han unido bajo la bandera de Cristo. Todavía no han creído en el Mesías, todavía no están siendo gobernados por Dios. Así que esto aguarda un futuro no muy lejano, y muy posiblemente, luego del arrebatamiento del creyente, pueda ser quizás en el milenio. Miren lo que dice, acá hay varias posturas. Versículo 27 dice, estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Les suena este versículo? ¿Le suena? Está en Apocalipsis, capítulo 21. Capítulo 21. Este mismo versículo se transmite allá y lo puso el Señor en Ezequiel, 600 años aproximadamente antes de Jesucristo. Y luego dice, y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. En conclusión, vamos terminando el mensaje. En conclusión, resumiendo este capítulo, vemos 6 puntos descritos en este capítulo 37. En primer lugar, estaban muertos y sin esperanza. El valle de los huesos secos. En segundo lugar, el Señor manda a Ezequiel a predicar la palabra. En tercer lugar, el Señor les da vida de su poder, de su propio poder, de su abundancia. En cuarto lugar, el Señor los lleva a la buena tierra que les prometió. En quinto lugar, promete hacerlos un solo pueblo, unirlos. Y en quinto lugar, bajo el gobierno de Dios. 6 puntos. En definitiva, estas profecías no son para la iglesia. Estas profecías no son para nosotros. Esta profecía fue para Israel. Esto representa a Israel, no representa a la iglesia. Pero nosotros podemos hacer una aplicación de este capítulo para nosotros, la iglesia de Cristo. Así que estas profecías que vemos en este capítulo tienen también un sentido o hace una alusión a la resurrección espiritual, representada en el poder y en la gracia de Dios a través de la conversión por medio de la fe.
Ahora, quiero hacer una pequeña comparación entre estos 6 puntos de este capítulo, 6 puntos comparados con nosotros hoy en día. Así que, tengan la marca de Ezequiel, no la pierdan, porque vamos a estar volviendo, pero lo vamos a estar comparando con el libro de Efesios, capítulo 2, que tiene una tremenda comparación con este libro. Así que, mantengan la marca, no la pierdan. En primer lugar, nosotros como Israel, también estamos muertos y secos. Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Dice el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y en el versículo 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Y la última parte dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que claramente estos pasajes nos muestran una verdad escritural, y es que el mundo está muerto. Aunque están vivos físicamente, internamente están muertos como aquel valle de huesos secos. El versículo nos dice, están muertos en sus delitos y en sus pecados, ajenos a Dios. Tenemos la ira de Dios sobre nosotros, sobre la humanidad. Ahora, comparando la pregunta, no pierdan la marca ahí en Efesios, comparando la pregunta ahí en Ezequiel 37, versículo 3, miren lo que le pregunta el Señor, versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Y la misma pregunta, haz de cuenta que Dios te la está diciendo a ti, que Dios me la está preguntando a mí. ¿Vivirán estos huesos? Estos huesos, el mundo, este valle de huesos secos, están muertos en vida. ¿Vivirán ellos? Y recuerden que cuando Dios hace una pregunta, no hace una pregunta porque quiere información, porque Dios sabe todas las cosas. Lo que Dios está haciendo es tomarte un examen. Ahora, Ezequiel no podría haber dicho, sí, Señor, claro, pueden vivir, porque claramente él no tenía el poder para darle vida. Pero tampoco Ezequiel podría decir, no, Señor, no pueden vivir, porque Dios sí tiene el poder para hacerlo. La respuesta nuestra debe ser la misma que Ezequiel. Él terminó diciendo en ese versículo, tú lo sabes. Tú lo sabes. Nosotros no sabemos si la gente de este mundo, si este valle de huesos secos podrá ser restaurado, si recibirán vida, no lo sabemos. Solo el Señor lo sabe. Pero sabemos que Dios tiene el poder para transformar a todas estas personas, para poder darle vida a estos cuerpos muertos. El Señor sí puede hacerlo. La salvación y la transformación son de Dios. En segundo lugar, como Ezequiel, también el Señor nos manda a predicar al valle de los huesos secos. Miren lo que dice Efesios. Efesios, capítulo 3. Pablo decía, a mí, versículo 8, Efesios 3:8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles
El Evangelio, recuerden, el Evangelio es la buena noticia que Cristo vino a este mundo a morir por los pecadores. Fue sepultado y resucitó al tercer día y hoy está vivo para salvar al pecador. Esa es la buena noticia. Y dice, Él me encomendó de anunciar a los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pero solamente a Pablo. Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El Señor Jesucristo, antes de su partida, dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Pablo predicaba, Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Es nuestro deber predicar en el valle de los huesos secos. Es nuestra responsabilidad predicar y anunciar el mensaje de Dios a aquellos que están muertos porque necesitan vida. Miren nuevamente Ezequiel, el versículo 4. Versículo 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y quizás Ezequiel hubiese dicho, es una locura. Me estás mandando a que le predique a un montón de cadáveres que están ahí consumidos, esqueletos, pero no se trata de lo que nosotros queremos, se trata de hacer lo que el Señor dice. No importa cuál sea la condición, la situación de aquellas personas que te rodean, nosotros tenemos que hacer oír nuestras palabras para que ahí en el medio esté el Señor obrando. No importa lo que quieres o no, simplemente debes obedecer lo que el Señor dice, como Ezequiel obedeció. Ayer salimos a compartir un grupo de hermanos el Evangelio, fuimos a las plazas. Fuimos a la plaza y predicamos en el valle de los huesos secos. Mucha gente caminando, tomando mate y riendo, pero muertos espiritualmente. Nosotros no tenemos el poder para salvarle, pero sí estamos obedeciendo al Señor en predicarle a esas personas. A través del oír la palabra y el Espíritu de Dios puede haber salvación. Es que, ¿qué le voy a decir? Si es tan lindo o tan linda, no van a querer las cosas de Dios, porque hay esos tipos de pensamientos. Qué facherito, qué cosa de Dios. Es el capo, el que no le va a interesar las cosas de Dios. Tiene plata. ¿Qué diferencia hay si tiene o no tiene plata? Si es gordo o es flaco, si es lindo o es feo, si es blanco o es negro. ¿Qué diferencia hay? Está muerto y necesita que se le predique la palabra para que pueda vivir. Y esto no es algo lejano lo que le estoy diciendo. Mi hermano, antes de conocer a Cristo, tenía una novia en el mundo. La tía de esta chica conocía a Cristo. Conocía a Cristo, pero era un tipo de cristiano en el closet, ¿no? Los cristianos que decimos somos cristianos, pero no nos damos a conocer, estamos ahí ocultos. Ella lo veía a mi hermana y decía, qué lindo, es como yo. Decía, ¿qué le voy a decir? Sí, mirá, tiene una novia linda, no va a querer escuchar las cosas de Dios, no le va a interesar las cosas de Dios. Era un pensamiento que tenía. Y por tener ese pensamiento nunca le habló de Cristo a mi hermano. Gracias a Dios mi hermano llegó a los pies de Cristo porque otro creyente se animó a salir del closet y le habló. Necesitamos hablar. Quita todo pensamiento, juicio que puedas tener en tu mente y empieza a predicar en el valle de los huesos secos. Predícale a la gente que te rodea, a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros, a tus vecinos. Habla del Señor.
Habla del Señor. Quizás tú seas uno de ellos en este momento. Quizás tú estás aquí y tú te encuentras en medio de ese valle de huesos secos. Quizás todavía tú no has recibido a Cristo en tu corazón y estás muerto internamente. Sí, estás sentado acá, me estás escuchando, pero estás muerto por dentro. Vas a ser condenado y juzgado por Dios. Puedes recibir la salvación. Dios puede restaurar todo tu ser por dentro. Dios puede renovarte a través de la fe en Cristo y el arrepentimiento de tus pecados. Arrepiéntete y vuélvete a Cristo. Si tú puedes comprender que estás muerto internamente, necesitas comprenderlo. Estoy muerto, necesito vida. Y debes comprender que esa vida solamente te la puede dar Dios. Hoy puedes irte con vida en tu vida. En tercer lugar, como Israel, el Señor también nos da vida. Efesios, capítulo 2 nuevamente, versículos 4 y 5, dice, pero Dios, Efesios capítulo 2, 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Este versículo conéctenlo con el primero, que dice, están muertos, tómenlo de esta manera, están muertos en sus delitos y en sus pecados. Ahora en el versículo 4, pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque por gracia sois salvos. Solamente por la pura gracia, por la pura bondad, por el puro amor, por el puro regalo de Dios. No porque lo merezcamos, Dios, estando tú muerto, estando yo muerto, el Señor me ha dado vida y puede darte también vida. ¿De qué manera lo hace el Señor? Volvemos otra vez a Ezequiel. Les dije, no pierdan sus marcas porque vamos y venimos. Son compatibles estos dos capítulos. Versículo 9. Ezequiel 37. Ezequiel 37, nuevamente versículo 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre. Y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, prende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ahora, si ustedes prestan atención, nombra 3 veces la palabra Espíritu. Las 2 primeras veces lo nombra en minúscula. Y la tercera vez lo nombra con la E mayúscula, haciendo referencia a Espíritu Santo. Espíritu Santo, prende los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. El Espíritu Santo, a través del Espíritu de Dios, podemos ser regenerados, podemos ser transformados, podemos ser vivificados en Cristo. Esta misma verdad es la que necesitamos en este mundo que rebosa de huesos secos. Necesitamos que el Espíritu de Dios obre con poder y avive, vivifique a toda esta humanidad que está en camino a una condenación. Están yendo por el camino ancho, por el camino fácil, por el camino cómodo, por el camino de los placeres, y creemos que es vida. Pero el que cree salvar su vida va a perder. Necesitas entrar por el camino chiquito, el camino difícil, pero recibes recompensa. Allí está la salvación. Oh, arrepiéntete de tus pecados. Si aún no tienes a Cristo, arrepiéntete. Necesitas salvación. ¿Cuánto haces que escuchas el mensaje? ¿Cuánto haces que te sientas y escuchas el Evangelio? La buena noticia, ¿por qué no la abrazas? ¿Por qué no la abrazas? Si Dios te ama, si Dios vino por ti, si Él quiere dártelo, solo necesitas escucharte, entender que necesitas de Él.
Si el Señor pudo crear al hombre, un ser complejo y extraordinario del barro, si el Señor pudo crear a la mujer de una costilla del hombre, si el Señor pudo resucitar a Lázaro que estaba pudriéndose en la tumba, si el Señor pudo resucitar a Cristo que ya llevaba 3 días muerto en la tumba, si el Señor en su muerte hizo que las tumbas se abrieran y resucitaran los muertos, si el Señor en el futuro, en la gran tribulación, resucitará a esos 2 testigos que morirán, los levantará nuevamente, el Señor también puede hacerlo. El Señor también puede resucitarte a ti espiritualmente. El Señor también puede darte vida. Pero no solo con los muertos espirituales, también con los creyentes secos. Quizás tú seas un hijo de Dios, tú has recibido a Cristo, pero estás seco espiritualmente. No produces ningún fruto en tu vida. Eres un creyente en este mundo recubierto de barro, ocultando la luz, ocultando la verdad de Dios en tu vida. El cristiano en el closet, me gustó, así que la pueden usar también. Quizás esté siendo así. El Señor, a través de su poder, Él puede refrescar tu alma y puede saciarte. Él tiene el poder. No creas que no puede volver a saciarte nuevamente y reavivarte. Suele pasar, me ha pasado. Me he enfriado en los caminos del Señor. Hacía de todo. Predicaba, enseñaba a los chiquitos, buscaba a la gente, iba a visitar, pero estaba seco. Seco, seco. No había oración, no había lectura. Pero no te quedes en esa condición. No te quedes en esa condición. El Señor puede volver a refrescar tu alma, puede volver a saciarte y hacer que vuelvas a echar frutos en tu vida. Puede hacerlo a través de su poder restaurador. En cuarto lugar, como Israel, el Señor nos saca de la esclavitud a la buena tierra. Nos saca de la esclavitud a la buena tierra. Volvemos nuevamente a Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El Señor nos saca de la esclavitud a la buena tierra para mostrar en nosotros, como con Israel, la abundancia de su poder. El Señor dice, miren mi grandeza, yo puedo hacerlo. Yo tengo el poder. El Señor, con su mano poderosa, sacó a Israel esclavizado en Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Ellos pecaron, se rebelaron contra Dios, Dios los castigó, los echó de las tierras, pero en su poder el Señor los vuelve a traer. De la misma manera hace el Señor con cada uno de nosotros. Nos saca de esta tierra corrompida para llevarnos a la patria celestial. Eso es lo que el Señor va a hacer con nosotros. Y esa es la esperanza que tú debes tener, anhelar y procurar. En quinto lugar, como Israel, el Señor nos hace un solo pueblo para que tengamos un mismo sentido. Nuevamente, Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades.
Gálatas, rápido. Gálatas 3. Versículo 27. Gálatas 3, 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, y no habla del bautismo por inmersión en agua, los que habéis sido bautizados en Cristo a través del Espíritu de Dios que entró en tu vida, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El Señor, al igual que con Israel, nos ha hecho un solo pueblo para que tengamos un mismo sentido. No deberíamos nosotros ser como Israel, que se dividieron siendo una misma tierra, siendo hermanos. Se dividieron, se pelearon, se criticaron, se sacaron mano. Se alejaron el uno del otro. Nosotros deberíamos mantenernos unidos porque esa es la voluntad de Dios. Un pueblo con un mismo sentir que glorifica a Dios. Ya no deben haber barreras políticas, económicas, raciales, religiosas. Debemos unirnos en Cristo. Y no estoy hablando del ecumenismo. Juntarme con el católico, con el budista, con el... No. Estoy hablando de los creyentes, de los hijos de Dios. Y tomo acá como pueblo, como iglesia. No podemos dividirnos, hermanos. No podemos hacer dos pueblos en una misma iglesia. Necesitamos mantenernos juntos, unidos, porque eso es lo que al Señor le agrada. Y en sexto lugar, y vamos a ir terminando como a Israel, el Señor quiere ser nuestro rey y gobernante. Como el Señor quiere ser nuestro rey y gobernante, Él quiere que estemos bajo la bandera de Cristo. Efesios nuevamente. Efesios capítulo 2, versículo 18 dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora estamos bajo una misma bandera. Ahora estamos bajo el mismo gobierno, bajo la guía y la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Al Señor en el Antiguo Testamento, a Jehová se lo llama Jehová Nisi, que significa el Señor es mi bandera o el Señor es mi estandarte de guerra. Nosotros los creyentes deberíamos también llevar la bandera de Cristo, mostrar que Cristo es nuestro Señor y nuestro Rey. Nosotros ya no estamos, los creyentes no estamos para cumplir o satisfacer nuestros deseos o los deseos de este mundo. Estamos para cumplir y satisfacer los deseos de Cristo. Los creyentes ya no estamos bajo el gobierno del mundo ni del diablo. Estamos bajo el gobierno de Cristo. Siendo así, los creyentes deberíamos caminar por un mismo lugar, por un mismo objetivo. Deberíamos tener los creyentes un mismo sentido. Procurar todos ser como Cristo y buscar la obediencia al Señor. Esta salvación y transformación las ha hecho Dios. Ahora, entendiendo que estás muerto espiritualmente, como este valle de huesos secos, ¿ya le has pedido a Dios que te salve? Que a través de su poder restaurador, Él te dé salvación. ¿Se lo has pedido? Espero que se lo pidas en esta mañana. No te vayas, no te vayas. No necesitas decírmelo a mí. No voy a predicar como un pentecostal, porque este capítulo es un capítulo especial para los pentecostales. Profetiza el Espíritu. Profetiza. No. Pero tú puedes allí en tu lugar pedirle al Señor
Yo necesito imponer mis manos. Pídele al Señor que te salve, que te dé vida nueva, que te dé vida interior, que por tu interior puedan correr ríos de agua viva, el poder de Cristo fluyendo sobre ti a través del Espíritu Santo. Si eres hijo de Dios, ¿estás obedeciendo en predicar en el valle de huesos secos? ¿Estás predicándole a la gente? ¿O aún sigues siendo un creyente? ¿Estás esperando la buena tierra que Dios te dará? ¿O estás esperando las cosas que te piden? ¿Has desistido porque has visto que falta? Como dice en Pedro, los incrédulos decían, retarda su promesa. Aún no viene, falta. No, mi amigo, viene pronto. El Señor no retarda su promesa, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, no quiere que en el valle de los huesos secos la gente muera, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere eso, está dando tiempo. Así que pon los ojos en la buena tierra y espera a que el Señor nos lleve para allá. Estás caminando en unidad con el pueblo de Dios, bajo el gobierno, bajo la bandera, bajo la dirección de Cristo. Si no lo estás haciendo, debes comenzar hoy a hacerlo. Debes comenzar hoy porque la salvación y la transformación son de Dios para su buena voluntad, para que se pueda hacer su buena voluntad. La voluntad de Dios era que Israel fuese llevado a su tierra, fuesen unidos y fuesen guiados bajo un solo gobierno. La voluntad de Dios para nosotros es que su pueblo esté unido, esté bajo la bandera de Cristo y podamos un día entrar en la buena tierra que nos toca. Esa es la voluntad de Dios y nosotros debemos seguir. Vamos a orar. Grandioso Dios, Padre Santo. ¡Ah, Dios mío! Oh, Señor, soy un simple hombre como Ezequiel. Él no era mayor que nosotros. Él era como nosotros. Pero tú lo has usado, Señor, y Él se ha puesto en tus manos para obedecer. Ayúdanos a nosotros a ponernos en tus manos, Señor, y a obedecer a tu palabra. Padre Santo, ruego por la salvación de este mundo. Ruego, Padre, porque la gente no sabe que tiene una necesidad. Pero nosotros sí sabemos, porque tú nos has abierto los ojos a través de tu palabra y tu santo espíritu. Ayúdanos a no ser egoístas y a compartir tu verdad. Padre Santo, te ruego, Dios. La salvación viene de ti, tú eres el que transforma. Oh Señor, te ruego que salves a aquellos que están hoy entre nosotros. Que puedan entender el mensaje, que abra su mente, que caiga el velo. Oh, recibe esa sensación preciosa. Cambia, Señor, como me has cambiado a mí, como has hecho algo imposible. Cambia también esta vida. Te pido, Señor, que nos ayudes a caminar en unidad, que nos ayudes a caminar bajo tu guía, bajo la guía de Cristo. Ayúdanos a guardar, Señor, la tierra que tú nos tienes prometida, como caminaron aquellos hombres en el pasado, como Abraham, los hombres de fe, en Hebreos 11, aguardando la patria celestial. Ayúdanos. Cuida de tu pueblo, cuida de mis hermanos. En el precioso y santo nombre de Jesús. Amén.